Bueno, muchas gracias por vuestra presencia, a la organización y a T-Systems por darme la oportunidad de contar lo que estamos montando en Asturias en cuanto a hiperautomatización, que es una palabra muy quizá rimbombante. Luego veréis, vamos a intentar aterrizar un poco incluso en el detalle de las acciones que estamos poniendo en marcha. Empezamos con unas definiciones que yo creo que nos pueden venir bien para ponernos en contexto de lo que es el objetivo de esa hiperautomatización. Si analizamos lo que dice la RAE de lo que es un servicio público, dice que es la actividad llevada a cabo por la Administración o bajo un cierto control y regulación de esta, por una organización especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. Bueno, no sé si el común de los mortales esto le suena muy claro o no. Pero luego, si analizamos lo que son los procedimientos administrativos, pues dice el Ministerio de Hacienda que son procesos a través de los cuales un órgano administrativo competente decide sobre las prestaciones, servicios y pretensiones planteadas por los ciudadanos. La administración enfocada al ciudadano, la administrativo competente decide. Bueno, suena bastante a Hacienda también esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Desde nuestra dirección general, es una definición que probablemente no sea muy académica, pero sí creo que define lo que es nuestra voluntad de servicio. Nosotros entendemos la prestación de un servicio público como un derecho adquirido, en muchas ocasiones, simplemente por formar parte de nuestra sociedad, por estar en este juego que hemos montado entre todos para cuidarnos, que son las administraciones, o bien a través de algún tipo de proceso de competitivo para adquirir ese derecho. Pero es muy importante pensar en que es un derecho adquirido. Cuando tenemos un derecho adquirido, lo que quiere decir es que la Administración está en deuda. Cuando presta el servicio, ese derecho ya está adquirido y eso creo que es muy relevante respecto a otro tipo de servicios que nos encontramos en general, ¿no? Por tanto, vamos a hablar de ese proceso, de esa estrategia de hiperautomatización, pasando por cómo entendemos que es la tramitación, cuál es nuestro objetivo. Las fases, quizás de nuevo no muy académicas, seguramente las fases en la tramitación administrativa, cada uno tendremos nuestra visión de lo que son esas fases. Nosotros, enfocadas a lo que es el servicio, a la ciudadanía, a las empresas, pues las hemos estructurado en una serie de pasos. Evidentemente, tenemos que establecer siempre una mejora continua y os voy a contar también cómo queremos procedimentar esa mejora continua para llegar a esa hiperautomatización de la que os hablaba antes. La tramitación, pues ese proceso de reconocimiento de esos derechos que hablaba antes de determinados servicios públicos. En todo este congreso, estos 2 días, creo que llevamos hablando mucho del dato. Creo que afortunadamente estas administraciones basadas en el expediente es un concepto que ya poco a poco está calando, que somos administraciones basadas en el dato, que los expedientes administrativos que se componen de documentos, finalmente esos documentos se componen de datos que son los que nosotros luego tenemos que analizar, tratar y poder explotar. ¿Y dónde estamos en Asturias o qué entorno nos estamos encontrando en Asturias? Son datos de esta última semana. En nuestro registro, en la última semana, hemos registrado 25.800 entradas. Y dentro de nuestra herramienta, nosotros tenemos una herramienta que centraliza toda la tramitación electrónica, las actuaciones que se realizan por parte de los empleados públicos en esa herramienta, pues en una sola semana hay 54.300 actuaciones. Y como consecuencia de todo este proceso, pues también emitimos de una manera centralizada, que es otro de los procesos también de transformación que hemos acometido ya hace unos años, el envío centralizado de todas las notificaciones del Principado de Asturias, pues en una semana se han emitido 7.000 notificaciones. Pero yo creo que hay datos relevantes de dónde estamos. Y ese proceso de transformación donde hemos iniciado con nuestra herramienta de tramitación electrónica nos permite que en un solo día, hablábamos antes de esas actuaciones en el sistema de 54.300 en una semana, pero en un solo día somos capaces de realizar más de 27.000 actuaciones. Evidentemente, esas actuaciones no son solo de empleados públicos, o sí lo son, pero en muchos casos son automatizadas y se producen miles de ellas de manera simultánea, con el control de los empleados públicos, pero de una manera automatizada. O el envío en un solo día de 3.000 notificaciones. Y no están exprimidas a tope, es una cuestión también de necesidad del negocio, por decirlo así, ¿no? Pero podríamos llegar a muchas más. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es la automatización, ¿pero por qué?
Porque entendemos cuando en un momento en el que estamos hablando de la simplificación administrativa, yo creo que en todas las comunidades autónomas, en todas las administraciones hay un objetivo claro de simplificar la administración. Bueno, pues no hay cosa más simple en la tramitación que no exista, o al menos que no exista de cara a la ciudadanía, que no la perciba lo que hay detrás, que sea o bien inmediata ese reconocimiento de esos derechos que hablábamos antes, o bien, si hay un proceso de competición, digamos, por adquirir ese derecho, que sea lo más inmediato posible y que los tiempos de resolución pues, sean los menores posibles. Y lo que decía antes, hemos establecido una serie de fases. Seguramente en cada una de las administraciones podrían ser un poco diferentes, pero probablemente compartamos todas las administraciones de alguna manera estas fases. Hay una fase de preparación de todo lo que va a ser una presentación de solicitudes, una puesta a disposición de los derechos, la recepción de todas esas solicitudes, hay una parte evidentemente de gestión interna y luego comunicación, lo que entendemos por las notificaciones y, por supuesto, lo que hablaba antes de la revisión del proceso y del plan de mejora. Y empezando por esa parte de preparación, nosotros, desde una dirección que tradicionalmente era una dirección TIC, hemos cambiado, nos llamamos Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial desde el mes de agosto. ¿Por qué de estrategia digital? Porque tenemos que participar desde el comienzo. Cuando se está definiendo unas ayudas, una subvención, es muy importante que nosotros estemos participando de ese diseño, de esa definición de productos. Si fuésemos un producto comercial al uso de una empresa, sería la definición del producto. Pues tenemos que participar, porque evidentemente no es igual si nos dirigimos a un público joven, o no va a ser igual la tramitación o los medios que vamos a poder utilizar en la automatización de esa tramitación, no va a ser igual si es un público joven, que es un público maduro, o personas con brecha digital, en definitiva, bueno, o si es un público de miles de personas o solo de decenas de personas. Evidentemente, tenemos que conocer el crédito disponible. No es lo mismo si hay un crédito para todos los solicitantes que si ese crédito es solo para los primeros que lleguen, hasta que se conceda el total del crédito. ¿Cuáles son los objetivos reales de las ayudas esos objetivos que se quieren alcanzar? Entronca un poco con todo lo demás. Los plazos. No es lo mismo si se tienen que presentar todas las solicitudes en una semana que si tenemos todo un año para ir presentando las solicitudes, y eso va directamente en el número de solicitudes que podemos recibir en un minuto, por ejemplo, ¿no? Donde llegamos hasta 25 solicitudes por minuto en la época de la pandemia. Y luego lo que hablaba al principio, no es lo mismo si es un derecho que ya está adquirido, que realmente lo que tenemos que hacer es un reconocimiento directo en función de los datos que tenemos de esa persona o de esa empresa, o si es un proceso competitivo. En esa preparación, pues lógicamente tampoco es lo mismo si la presentación de la solicitud es presencial, digital o mixta. Evidentemente influye en los medios que tenemos que poner a disposición, ni los requisitos, lógicamente, que hay que cumplir. Hay que presentar una documentación y hay que saber qué documentación se tiene que presentar y que sea la mínima necesaria. Y, lógicamente, hay que diseñar un formulario en el cual tratemos de llegar a que la usabilidad sea la mejor posible. Esos formularios, en algunas ocasiones, son formularios digitales directamente, con campos de información estructurados, pero pueden ser formularios bien en papel o en PDF, donde viene información no estructurada que tendremos que tratar. Y esos formularios que vienen con información no estructurada, tampoco es lo mismo cómo se diseñen, y veréis luego que empezamos a tener herramientas para que empecemos a tener también esa automatización en la lectura de esos formularios. En esa preparación, pues lógicamente, tenemos que tener una comunicación también. No hay cosa más triste que tener un dinero para realizar unas ayudas, para llegar a gente que lo necesita o a empresas para poder desarrollar su actividad económica, y que por falta de conocimiento o porque no entiendan cómo se solicita la ayuda o simplemente porque son ajenas a la administración, que es una cosa que hoy en día todavía pasa, y no miran ni siquiera la existencia de estas ayudas, pues no hay cosa más triste que ese dinero realmente no se llegue a ejecutar. Hay que comunicar y hay que hacer entender cómo se tiene que hacer la solicitud y que sea algo fácil. Y además es que es una manera de poner en valor el servicio de la Administración, que creo que probablemente todos estemos un poco de acuerdo en que la Administración no tiene la mejor imagen que podría tener, ¿no?
Hay empresas privadas que tienen mucha mejor imagen que la administración y es una pena porque, bajo mi punto de vista, no hay cosa más importante que el propio servicio público, que es de todos, ¿no? Nosotros, en eso, pues hemos empezado una iniciativa muy reciente, es de esta misma semana, con unas ayudas que yo creo que lo importante no es el tipo de ayuda en concreto, sino cómo vamos a empezar a comunicar las iniciativas que se van lanzando desde los diferentes órganos gestores con píldoras informativas de ayuda a la tramitación de esa solicitud, donde lo que veréis hoy es un vídeo de algo más de 2 minutos, pero con el objetivo de que sea un trámite, 1 minuto de información y que eso ayude a la comunicación de lo que estamos haciendo. Ayudas para el carné de conducir. Si tienes entre 18 y 30 años y estás pensando en sacarte el carné de conducir, este es tu momento. Ya está disponible la subvención para obtener los permisos de las clases B, C y D. Es muy sencillo. ¿Qué necesitas? Estar inscrito o inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Tener certificado electrónico o clave. Una cuenta bancaria a tu nombre. La matrícula de la autoescuela, si aún no tienes el carné, o si ya lo tienes, los justificantes de gasto y pago emitidos por la autoescuela. ¿Quieres conseguir tu subvención? Te enseñamos cómo hacerlo. Entra en la página web del Principado de Asturias y busca el código que aparece en pantalla. Selecciona el procedimiento en Resultados en Servicios y Trámites. Página web de Juventud, la página web de Juventud del Principado de Asturias, pero yo creo que, bueno, el concepto está claro, ¿no? Nuestra idea, además, este vídeo ya digo que nos ha quedado todavía un poquito largo, tenemos que seguir entrenando el proceso y que en 1 minuto realmente seamos capaces de comunicar lo que se quiere, el servicio que se quiere prestar. Luego hay otra siguiente fase, que es la de publicación y registro. Tenemos que estimar el número de solicitudes que se van a registrar. Eso es muy importante para dimensionar los sistemas, para ser conscientes de que no van a colapsar el número de solicitudes que nos van a llegar, no van a colapsar los sistemas, hacer toda la parte, evidentemente, de justificante del registro y seguir la evolución, cómo están entrando, el número de solicitudes. Ese es un gráfico real también de la última semana del número de solicitudes diarias que recibimos en nuestro registro por los diferentes medios y ya veis que están en torno a las 6.000, casi 6.000 en un solo día. Luego llega la gestión y en esa gestión pues hay que crear los expedientes. Nosotros ya estamos creando los expedientes de manera agregada. A continuación os voy a enseñar el detalle de cómo hacemos esa gestión agregada de creación de expedientes. Hay que generar esa estructura de datos. Si los datos no nos vienen estructurados, tenemos que estructurar los datos para poder hacer esa tramitación agregada. Pasamos un proceso tanto de analítica, de consultas de interoperabilidad, hemos aplicado ya también procesos de robotización, también dentro de la interoperabilidad aplicamos procesos de robotización y, finalmente, en nuestra dirección general, emitimos un borrador de validación de las miles de solicitudes presentadas que ponemos en manos de los gestores para que, digamos, den su última revisión y continúen con el proceso, ya que son ellos realmente los responsables del proceso de la aprobación o denegación de esas ayudas. Digamos que esto nosotros lo entendemos como la automatización ya clásica. Probablemente, si hablamos todas las administraciones públicas por lo menos de las comunidades autónomas, estamos ya en procesos de este tipo. Y a continuación, pues un compañero del equipo de automatización del Principado de Asturias nos va a describir cómo hemos desarrollado una herramienta a medida que se integra con nuestra propia herramienta de tramitación electrónica, y de hecho lo hemos hecho con el mismo proveedor. No es un RPA, pero de alguna manera lo simula y es cómo genera. Esto es una demo, vais a ver que estamos hablando solo de unos 5 o 6 expedientes, pero igual que lo hacemos con 5, veréis que es posible hacerlo con cientos o miles. Víctor nos lo va a explicar ahora mejor. La herramienta de tramitación masiva la utilizamos para casos en los que es necesario ejecutar alguna tarea de forma masiva in situ sobre los expedientes. Los comandos más usados en esta herramienta, por una parte, son los de crear los expedientes de distintas formas. Podemos hacerlo desde la anotación registral, como sin datos particulares. Podemos crear expedientes a partir de NIF, lanzar la actuación de notificación para crear, a la vez que creamos el expediente.
Otra de las opciones que podemos utilizar es la de carga masiva de documentos, lanzar una actuación determinada sobre todos los expedientes seleccionados, relacionar los expedientes a un expediente padre, vincular anotaciones a un expediente, añadir datos particulares a un expediente. Estos son algunos de los ejemplos que podemos hacer. Vamos a ver un ejemplo de creación de expedientes. Para ello, a partir de una hoja, lo primero que tenemos que hacer es confeccionar la hoja de control con los datos necesarios. Y una vez confeccionada... Estos son los datos estructurados que tenemos que conseguir para poder crear esta hoja, lógicamente. Vamos a ejecutar el comando necesario. Esta ventana es la ventana de nuestra herramienta de tramitación masiva, donde con el usuario y contraseña vamos a ir haciendo la configuración. Sistema. Y a partir de ahora comienza a ejecutarse. En este caso está ejecutando la primera entrada. Esto lo he cortado un poco para no estar esperando que todas las entradas... La ejecución, en este caso parece que todos salieron correctamente. Lo que tenemos es una hoja de control de salida donde nos indica si ha habido algún tipo de problemas en la creación del expediente, si hay personas duplicadas, si hay personas terceros que no existen, o si no, simplemente nos va a decir que la actuación ha sido correcta y nos da el número de expediente creado. Ahora, si nos vamos a MyTao, podemos ver... Esta es nuestra herramienta de tramitación electrónica de MyTao. Podemos ver que realmente sí, nos ha creado los expedientes con las personas interesadas, el representante, y al final de todo tendríamos, bueno, nos añade también los documentos que aparecen en la entrada registral y al final de todo nos aparecerían los datos particulares, que en este caso sí que tiene porque se trata de un formulario electrónico. Bueno, esto es todo en cuanto a lo referente a creación de un expediente mediante la herramienta de tramitación masiva. Pues eso habéis visto lo que estamos haciendo todos los días a la hora de... Todos los días no, pero habitualmente a la hora de crear expedientes de una manera agregada. Lo habéis visto, ya digo, con 5 expedientes, pero estamos moviendo cientos o miles de expedientes de la misma manera. Después hay una parte de valoración. Lógicamente llega la parte de valoración de los gestores y no siempre todo es automatizable, todo es objetivable y hay una valoración a veces de proyectos donde hay un criterio subjetivo que hay que introducir en la valoración de las solicitudes. Bueno, pues en esto, y luego profundizaré un poco más, también estamos haciendo pilotos para que esa valoración podamos llegar también a automatizarla de alguna manera o al menos ayudar, copilotar con los gestores para intentar automatizar también esa valoración. Salen las notificaciones, hay una gestión también agregada de los pagos con el sistema de gestión contable, a donde pasamos los expedientes también de manera masiva. Tenemos un problema que seguramente muchos de vosotros también compartiréis, que es el de las cuentas bancarias, la validación de las cuentas bancarias, que es un problema por las inexactitudes, errores que se producen en la presentación de las solicitudes. Bueno, pues bien, ese proyecto también estamos en una iniciativa de automatización de validación de cuentas bancarias con otras entidades bancarias, de manera que podamos por lo menos minimizar el problema que supone el que las cuentas bancarias vengan con errores. Y todo esto nos lleva a ese camino hacia la hiperautomatización, ¿no? Yo entiendo, o lo que estoy diferenciando es la automatización clásica, lo que hacemos con analítica, con robotización, lo que hemos visto que Víctor nos demostraba, y cuando empezamos a meter inteligencia artificial y intentamos automatizar otras cosas que de manera clásica no eran automatizables, es mi visión de ese camino hacia la hiperautomatización. Y tenemos que hacer una postventa, ¿por qué no? Que también es una cosa que no es habitual en la administración, ¿no? Tenemos que entender la satisfacción de nuestros administrados, de nuestros clientes, si el proceso ha sido fácil, qué problemas han tenido, qué dificultades. Tenemos que hacer esa evaluación del servicio, evidentemente. Si no, nuestra mejora continua estará coja. Y, por otro lado, de nuevo, lo que os decía antes, ¿no? Visibilizar el valor. Si realmente has recibido un buen servicio, has sido eficiente y estás dando una prestación que es muy necesaria, pues es bueno ponerlo en valor. ¿Por qué no? ¿Por qué nos vamos a esconder eso, no? Y todo esto tiene que pasar finalmente por un proceso de mejora continua, de entender el proceso, de entender dónde hemos tenido problemas, de revisarlo constantemente y de mejorar y evolucionar constantemente, ¿no? Y ahí también tenemos nuestro propio proceso y metodología de mejora continua. Y esa mejora continua también necesitamos nuevas herramientas para lograrla. Y hablamos
y introducimos un concepto quizá también un poco novedoso para lo que es la tramitación administrativa, que es el gemelo digital. Si vemos la definición de IBM de gemelo digital, pues dice que es una representación virtual de un objeto o sistema que abarca su ciclo de vida, se actualiza a partir de datos en tiempo real y utiliza la simulación, machine learning y el razonamiento para facilitar la toma de decisiones. Pues bien, esto que ya desde hace varios años era aplicable a los procesos de producción o cadenas de montaje de las industrias y donde montaban sus gemelos digitales que simulaban y predecían posibles errores en toda la cadena de producción, ¿por qué no llevarlo a una cadena de producción de resoluciones, de generación de expedientes como tenemos en la administración, ¿no? Que tenemos nuestros pasos en la tramitación, nuestros flujos de trabajo? Porque además es que lo que no se mide no se conoce. Y muchas veces diseñamos el proceso y lo diseñamos así. Y luego decimos, bueno, pues así está diseñado y creemos que se ejecuta así. Y llegamos, y cuando realmente se ejecuta, pues vemos la ejecución real del proceso, ¿no? Y esto es lo que realmente pasa en la vida real, ¿no? En los diseños de nuestros procesos de la tramitación administrativa. Si nos vamos a un poco más serio, pues tenemos una parte de diseño del proceso donde vemos los pasos muy claros, vemos cómo creemos que se ejecuta ese proceso y finalmente cuando analizamos y metemos en ese gemelo digital de nuestra tramitación cómo es realmente el proceso, nos encontramos con galimatías probablemente más complejos que ese que he puesto ahí, que por no meter más rayas, cansé de meter rayas y lo dejé ahí, pero seguramente puede haber procesos más complejos. ¿Para qué nos sirve el gemelo digital? Pues para entender precisamente esos flujos de trabajo, por dónde van, dónde tenemos cuellos de botella, cuáles son nuestros nudos y ser capaces de descubrir esas ineficiencias que tenemos en nuestros procesos, aparte de monitorizar los tiempos de gestión en cada uno de los pasos, analizarlo, ver cuáles son las que tienen mayor impacto, poder predecir o poder estimar mejoras y ver cómo se comportarían esas mejoras y, finalmente, actuar para mejorar la capacidad de automatización y de prestación de servicio. El desarrollo del gemelo digital lo que nos permite es precisamente eso, comprender los procesos existentes, identificar esas ineficiencias, priorizar los procesos que son más críticos, diseñarlo de una manera óptima y, finalmente, medir y evaluar el desempeño real de esa gestión. Y pensamos en la hiperautomatización pensando en el autoservicio, que es lo que decía antes. Concepto de hiperautomatización, que decía antes, cómo lo entendíamos nosotros, de nuevo una definición de IBM. La hiperautomatización es el concepto de automatizar todo lo que se puede automatizar en una organización. Aquellas que adoptan la hiperautomatización tienen como objetivo racionalizar los procesos en toda su empresa mediante la inteligencia artificial, la automatización robótica de procesos y otras tecnologías para funcionar sin intervención humana. Y en realidad ya hemos empezado ese proceso. Desde 2020 hemos realizado ya más de 430.000 trámites sin intervención humana, simplemente con una automatización, como decía, clásica. Y hemos hecho más de 3,7 millones de consultas de interoperabilidad que nos han supuesto un ahorro de en torno a 20 millones de euros. Y hemos hecho ya también procesos robotizados, más de medio millón de procesos robotizados. Todo esto es el inicio solo de esa fase. Estamos haciendo esa transformación de procesos que nos lleven a la automatización, ¿no? Sabiendo cuál es el objetivo, entendiendo los procesos, haciendo ese análisis de esos procesos, rediseñando de nuevo los procesos para entender dónde podemos realmente ser más eficientes y seguir en esa fase de automatización y, por supuesto, hacer el seguimiento que decía antes. Como decía, hay partes que hasta ahora no están automatizadas. Información no estructurada, cuando nos llegan en PDFs o en papel, requisitos que no son objetivables, o esa mejora continua de la que hablaba, aparentemente, pues cuando tú revisas el proceso y quieres hacer una estimación de cómo sería mejor, también parece que eso debe estar de mano de los gestores, ¿no? Bueno, pues si empezamos con la parte de información no estructurada, realmente ya existen herramientas que nos ayudan a que quizás no el 100% de la información se estructure automáticamente, pero si logramos un 50 o un 60%, es un 50 o un 60% de tiempo que ahorramos, ¿no? Ese proceso ya lo estamos preparando para esa mecanización parcial de datos
Y tenemos una iniciativa de compra pública innovadora para que lleguemos realmente a un proceso completo de mecanización de datos, de extracción de datos no estructurados y para convertirlos en datos estructurados y que se integren dentro de nuestras bases de datos. En la parte de emitir valoraciones ya tenemos en marcha un piloto para entrenar, con una plataforma de inteligencia artificial, entrenar valoraciones en base al conocimiento que tenemos en la organización. Esto es muy importante seleccionar qué procesos son adecuados para esto. No todos son y depende del grado de madurez en que esté cada organización para llegar a esto. Evidentemente, hay una parte de aprendizaje del proceso y no solo de aprendizaje, sino mucho más importante de sostenibilidad de ese sistema. En temas de inteligencia artificial, el aprendizaje que se hace en un momento pueden cambiar las variables, los datos con los que se ha hecho ese aprendizaje y es muy importante asegurarnos de que eso siga siendo válido en el tiempo. Y por último, por lo menos por ahora, la decisión última siempre tiene que estar en el ser humano, en la gestión de las personas de la administración. Y la parte de mejora continua, pues de momento también está en manos de las personas, pero no descarto, y de hecho estamos dándole una vuelta, a ese gemelo digital también de los empleados públicos que ayuden en esas estimaciones de mejora incluso de los procesos, ¿no? Y de homogeneización incluso de los propios procesos de la administración. Todo ello, pero con criterio propio. Creo que aquí me falta un texto, pero en definitiva, una de las cosas, la inteligencia artificial sí, pero bajo nuestro control. Nada de cajas negras y eso lo queremos además hacer, digamos, oficial. Y estamos trabajando en la elaboración de un decreto de regulación del uso de la inteligencia artificial en los servicios públicos del Principado de Asturias. Sin ninguna duda tenemos que impulsar el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Es una herramienta potentísima que puede mejorar realmente los servicios de la Administración. Pero a la vez tenemos que ser conscientes de los riesgos que supone y ser capaces de controlarlos. Y ese es el objetivo del reglamento, del decreto que estamos trabajando, en el que bueno, pues se ha compuesto un grupo de trabajo de personas de diferentes ámbitos, del ámbito social, empresarial, universitario, y que realmente ya tenemos un primer borrador y esperamos que a lo largo de este año podamos publicar este decreto de regulación de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Pues porque lo están diciendo los analistas. Para 2026, más de 100 millones de humanos involucrarán a robocolegas para contribuir al trabajo empresarial. La Administración no se puede quedar atrás de esto, evidentemente. No podemos ir por detrás una vez más en la adquisición de las ventajas de las nuevas tecnologías. Y no nos olvidemos tampoco de una cosa. Hemos estado hablando de hiperautomatización, automatización, estamos en una dirección general tecnológica, pero ese no es el objetivo. El objetivo es prestar un servicio, un mejor servicio, más personalizado, más proactivo, que atienda a las necesidades de las personas y que haga una administración más cercana, más ágil y más justa. Y ese es en lo que nos tenemos que centrar. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido interesante.